Bueno, Iglesia del Señor, eh, quiero pasar a poner en práctica lo que hemos venido hablando en estos domingos acerca de la Iglesia en la era digital. Y como la espiritualidad cristiana es una espiritualidad encarnada, no es un mero conceptualismo. Entonces, vamos entonces a tener un acercamiento teniendo en cuenta nuestros propios entornos. Entonces, nos podemos sentar, por favor. Allá hay Biblias para los que quieran usar una versión en físico también. Bueno. Pensar en campo misionero, creo que pensar es pensar en un lugar físico. Cuando hablamos de campo misionero, es pensar en un lugar geográfico, es pensar en un espacio. Cuando hablamos campo, usted inmediatamente lo que evoca en su mente es un lugar. Pero lo que posiblemente por la mente de muchos misioneros no había pasado es que también vamos a hablar del campo misionero digital. Campo misionero digital. Y creo que el Señor en su mandato que nos deja de ser testigos, literalmente allí nos incluyó el campo misionero. Uno diría, pero ¿en dónde usted lo ve? Por favor. Vamos a Hechos 1:8. Vaya a su Biblia a Hechos 1:8. Y desde el 6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, miren lo importante del plano físico. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las acciones que el Padre puso en su sola potestad. O sea que los tiempos de nosotros pueden ser diferentes a los tiempos que Dios tiene para nosotros. Noten que Dios también tiene sus tiempos. Aquí dice, saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Luego dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, hasta que lo último de la tierra. Hoy, en estos días, tuve un chat con Dianita, que estaba bastante lejitos de esta tierra. Marta también tuvo una conexión con Dianita. Nos conectamos con Catherine, que está en el otro extremo, está en Malta. Hasta lo último de la tierra. ¿Qué íbamos a pensar que podíamos tener algunos medios para conectarnos al mismo tiempo con una persona en lo último de la tierra? Jonás huyó hasta lo último de la tierra, en ese entonces era España, lo que hoy conocemos como España.
Pero el otro extremo viene a ser Singapur o Australia. Kelly se nos conecta en lo último, allá, lo que para nosotros es lo último, hasta lo último de la tierra. Yo diría es una aplicación del texto, porque el autor del texto no se imaginaba la trascendencia que las palabras de Jesús iba a tener cuando lo escribió Lucas. Pero hoy hacemos una contextualización de ese texto y nos encontramos que podemos decir que podemos ser testigos hasta lo último de la tierra. Entonces, cuando hablamos hoy de campo digital, posiblemente a mí me hubieran hablado de este término de digital, campo digital, hace 3 años no lo hubiera aceptado. Pero entendiendo que tenemos que ser iglesia en la era digital, no que somos una iglesia digital, no. Antes de la era digital, los entendidos dicen que la era digital comenzó en el 2020, que antes era otra era. Porque resulta que la digitalidad también redujo los tiempos generacionales. En la Biblia contábamos 40 años como una generación. Hoy ya no se cuentan 40 años como una generación. Ahora se cuentan 20 años una generación. O sea que aquí tenemos casi 3 generaciones reunidas. Pero antes eran 40. Antes de la era digital eran 40 años. A partir del 2020, por eso es que echaron para atrás y comenzaron a hablar de los nacidos en el 2000. ¿Se acuerdan el boom que comenzó a generarse? La era digital es una era cronologista. Los espacios se reducen, los tiempos también. Si usted sube un video de 10 minutos, posiblemente le dirán, es muy largo. Entonces, ¿qué sucede? Ese es el impacto de una nueva era. Como cristianos tenemos que aprender no a adoptar las costumbres, sino adaptarnos para transformar. Por eso el cristianismo es contracultura. Entonces, por esa razón, hoy quiero precisamente hablarles de la iglesia y su campo misionero digital. Como comunidad cristiana del Renuevo también tenemos un campo misionero, pero quise aclarar nuestros riesgos y nuestros desafíos con los 4 primeras sesiones que tuvimos. Si alguno de ustedes no lo ha escuchado, están ahí, no es más sino que usted llegue allí y los escuche y va a complementar un poco más lo que yo hoy estoy compartiendo con ustedes. Si no, posiblemente a algunos le va a salir un poco fuera de contexto. Somos una iglesia misionera. Venimos de una misión que 2 de los pastores, la pastora Miriam y el pastor Colin Crawford, llegaron aquí como misioneros. El pastor Colin, un escocés, la pastora Miriam, una mujer sueca, venida de uno de los avivamientos que habían pasado. Llegaron, se conocieron en la clínica de Manuel, allí en una clínica que fue una clínica, sigue siendo una clínica de confesión cristiana, porque la pastora Miriam fue enfermera. Entonces él llegó allí a asumir una capellanía y se encontró entonces con la persona que iba a compartir su vida hasta la muerte. Tenemos un ascendente misionero, pero tenemos que resignificar lo que significa misiones, porque es que anteriormente se pensaba y todavía se piensa en algunas comunidades que misiones son los que están por allá en Europa, sí, en España, en Brasil, en África, sí. Pero resulta que estamos invisibilizando a los misioneros de indígenas, como América, por ejemplo. Ella es misionera, ¿con qué tribu? No. Está cerca de
Tienen que aprender a pronunciarlo. Los Hugh. ¿Bien? Ok. Los Hugh. Con estilo, ¿no? Entonces invisibilizamos a esos misioneros. Ellos no eran misioneros. Los invisibilizamos dentro. Ahora también, ¿por qué? Porque resulta que cuando te llega un evangelio transcultural, donde no hay unas misiones indigenistas claras, como es Estados Unidos, entonces se invisibilizan los misioneros que trabajan con indígenas. Los misioneros, ellos vienen de misiones a América. Pero entonces, cuando recibimos un evangelio transcultural, porque de alguna manera eso hemos recibido también, y todavía seguimos recibiendo un evangelio transcultural, muchas denominaciones giran en torno de la transculturalidad de una espiritualidad norteamericana, en vez de ser autóctonos con una espiritualidad latinoamericana. Entonces no se habla de misiones con indígenas. Entonces, por eso también se invisibilizan. Pero tenemos que resignificar el tema de misión, porque ser misionero es tener una misión. Por ahí comienza el tema. Y usted tiene un campo de misión. Y ese campo de misión, ahora resulta que dos realidades se integran, la realidad física y la realidad digital. Ignorar como iglesia la realidad digital no es sabio. Al comienzo la iglesia se opuso al televisor. Lo consideraban el cajón del diablo durante un buen tiempo, ¿no? Y después hubo una oposición al computador y dijeron que era el instrumento del anticristo. Y satanizaron a Steve Jobs, por ejemplo. Y también satanizaron también al de Microsoft, ¿cómo se llama? Bill Gates. Todavía están satanizados. Bueno, ¿qué? Steve Jobs ya se murió y entonces, bueno. Pero entonces, ¿qué pasa? Que pareciera que aquello que es nuevo, entonces está asociado con el 666. Momento, la tecnología de alguna manera se hace presente y como cristianos tenemos que aprender a vivir nuestra fe y a dialogar, ya no tan solo con la ciencia, sino con la tecnología también. Estamos en la era digital y la iglesia tiene que aprender a dialogar, así como lo hicimos con la ciencia, también lo tenemos que hacer con la tecnología. Entonces, en este acercamiento de hoy a la iglesia y su campo misionero digital, ¿con qué nos vamos a encontrar? Nos encontramos con que anteriormente considerábamos que desde la pastoral congregacional, una iglesia saludable era una iglesia que se llenaba. Y se llenaba y entonces se convertía en una iglesia obesa, porque eran muchos. Y entonces los templos abarrotados de gente, pero vacíos de Dios. Qué paradigma, ¿no? Llenos, pero vacíos de Dios. Paradojas, exactamente. Qué bueno que el templo sea lleno, pero que las personas también sean llenas de Dios. Las dos cosas tienen que ir consecuentemente. Entonces, ¿con qué nos encontramos acá? Este supuesto, Tom Rainer, es un teólogo, es un eclesiólogo, y ha escrito varios libros sobre estos temas. Y tiene una mirada a América Latina con hojas de Jesús, por eso es que también lo incluyo como un referente para nosotros. Dice él, las instalaciones donde se reúne la iglesia, ojo, donde se reúne la iglesia, se convirtieron en el foco de la iglesia ocupada. A menudo medíamos la salud de una congregación por la cantidad de veces que las personas acudían a las instalaciones para servicios de adoración. Grupos misioneros, grupos, ministerios, programas y eventos. Si usted estaba yendo toda la semana, usted era muy espiritual. Y así se medía su salud espiritual. Aunque su familia estuviera en la inmunda, como dirían algunos jóvenes, no importa, usted es saludable. No, no es cierto.
No es cierto. Esto no se puede medir de esta manera. Entonces los pastores entendimos que el edificio lleno era señal de vida y de salud, también porque habían buenos diezmos y ofrendas, ¿no? Entonces allí también se pacta, entonces se hacen negocios con Dios, no es de gracia. Entonces esto creo que trajo mucha desgracia al pueblo, a la iglesia del Señor. Bueno, entonces, ¿cuáles son los indicadores en esta era digital? Bueno, hay principios los principios se sostienen. La fuerza de la gravedad es un principio. La física. La fuerza de la gravedad es un principio. Pero usted ni siquiera pensó en la gravedad hoy para vestirse. Pero es un principio. Pero yo no creo en la ley de la gravedad. Me importa un rábano, se cumple igual. No creo en la ley de la gravedad. Voy a desafiar la ley de la gravedad y me tiro de un 8º piso, pero no creo. Pues si usted no crea, se mató, punto. O sea, eso no hay nada que hacer. Así usted no cree al principio, usted va a ser víctima de él. A 9 metros por segundo. 9 metros por segundo. Y eso se alcanza en segundo, ahora se lo cuentan en nanosegundos. Sí, ya no son ni siquiera los segundos, ¿cierto? Ok, entonces, bueno, tenemos que mirar, bueno, Pablo, ¿qué nos dijo? Entonces, miremos un momento, a ver, vamos a Efesios 4, texto que ya hemos visto, pero para darle contexto a ese texto ahora, vamos a mirarlo, por favor. Vamos a Efesios capítulo 4. Efesios dice así: bueno, miremos al versículo 11. Y él mismo constituyó, él mismo, Jesús, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero los constituyó ¿para qué? Para que evangelicen y traigan mucha gente. Pero ahí hay evangelistas, ahí hay profetas, ahí hay apóstoles. Dice, a fin de perfeccionar a los santos. Una iglesia saludable tiene como propósito que las personas que se integren en ella crezcan y maduren y crezcan en una relación que se identifique con indicadores saludables. Dicen a fin de perfeccionar, lo hemos hablado varias veces, ese concepto de perfeccionar tiene que ver con un concepto de madurez. O sea que el objeto como congregación nosotros es que ustedes y yo podamos ser personas maduras integralmente. Y eso incluye la fe. O sea que yo puedo ser un inmaduro emocional y un maduro espiritual. No se puede. Es que yo soy muy maduro en el espíritu porque tengo 30 años de cristiana. Sí, pero se comporta como una niña espiritual, como un niño espiritual. Por eso es que dice Pablo, no les pude dar viandas sino lechecita. Todavía tienen que alimentarse de los rudimentos de la vida cristiana, dice Hebreos, porque no crecieron, son inmaduros, dice en Corintios Pablo. Entonces, dice, una congregación que tiene como propósito que sus
los santos maduren. El ministerio necesita personas maduras. El ministerio, el servicio, surge de la madurez. Es que el Señor a mí no me da nada, es que yo quiero servir, es que yo quiero actuar, es que yo quiero hacer, es que yo quiero. El Señor le está diciendo, quiero que crezcas a mi medida, a mi estatura. Quiero hacerte una persona madura. No es que yo quiero hacer. En estos días hablaba con una persona, está viviendo mucha aflicción y bueno, tiene un cáncer, sí, y además de eso tiene SIDA, no VIH, tiene SIDA. Y él me decía, ¿qué me queda en este tiempo? Y hay una sola razón por la cual dejé de pensar en el suicidio. Y esto le dio sentido a mi vida. Cuando me hice creyente hace 2 años, fui entendiendo que Dios quiere conformar en mí la imagen de su hija. Me quedé pensando qué difícil es para una persona que tiene un cáncer y un VIH y un SIDA. Ella cree que en ella está siendo conformada la imagen de Jesús. Me pareció tan especial eso, tan significativo, pero tan difícil para nosotros de poder pensar que Dios está obrando incluso en medio de la enfermedad. Y dijo, ¿y sabe qué? Eso me dio propósito, porque cuando yo supe que tenía primero VIH, yo no me cuidé, y tampoco me cuidé de mis relaciones con otros. Pero cuando llegué a la vida cristiana, casi al punto del suicidio, que ya lo había intentado, comprendí algo muy claro, que mientras que Dios me tenga viva, Él está conformando en mí su obra, me está haciendo una persona más madura. Y usted dirá, pero es que ya se va a morir. Sí, realmente ya está próximo a morirse. Pero ella cree que esa formación solamente comenzó ahora y que continúa por toda la eternidad, que tiene el proyecto más claro en su vida de ser conformada a la medida, a la estatura de Jesús. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, una persona madura, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Entonces, nos encontramos con que uno de los indicadores de una comunidad que es saludable perfecciona a los santos. Eso hace que crezcan. Y produjo, luego cuando usted crece, usted entra en una capacidad de reproducirse, de multiplicarse, de tener familia. Pero recuerdo una anécdota de un pastor argentino donde decía que su hijo le dijo que quería tener los bigotes que él tenía y que pues él iba a entrar en un tiempo de oración y de ayuno. Y entonces el papá le dice, no tienes que entrar en un tiempo de oración y ayuno. Cuando tú crezcas y seas grande, te va a salir la barba y el bigote. ¿De qué le servía el ayuno y la oración? ¿Será que Dios sí le va a salir pelitos a un niño de 7, 8 años? Sería una enfermedad, sería un monstruo, imagínate, sería un problema. Y dice que su hermanita, la hermanita no se quedó corta ni perezosa. Entonces le dijo a su mamá que ella quería tener los pechitos así como ella los tenía grandes y que iba a orar como su hermano. Entonces la mamita le responde, pues no necesitas orar y ayunar por eso. Cuando tú crezcas vas a poder tener el físico de mujer. Entonces, perfeccionar a los santos es un indicador. En tiempo de la era digital, sí. Ese es un principio. Y no va a cambiar, no importa lo digital, lo supradigital o la el metaverso que sea. Pero no va a cambiar.
Una iglesia centrada en la misión integral, eso es fundamental. Miremos, vamos a Mateo 5. Nuestra misión no es solamente ir a ser discípulos, eso es parte de la misión integral, pero no define la misión integral. Cuando la misión se encarna y transforma el entorno, entonces comienza a hacerse integral. Capítulo 5, versículo 14. Vosotros sois. Es un tema de identidad. Sois. Versículo 13. La sal de la tierra. Versículo 14. Sois la luz del mundo. Es un tema de identidad. Usted es sal, usted es luz. Usted da sabor en el lugar donde está y usted es luz en el lugar donde está. ¿Usted tiene que orar para que el Señor ilumine? No. Si usted ha crecido en su fe, madurado, Dios va a iluminar a través suyo. Esta es una misión encarnada, esto es una misión integral. Ser sal y ser luz. Porque es esa luz, esa sal se mezcla. Esa sal se mezcla. La levadura se mezcla. La luz se mezcla con la oscuridad. Entonces, la acción que usted tiene es una acción contextual, interrelacional. Entonces, una iglesia saludable es una iglesia encarnada en la misión integral. ¿Podríamos ubicar algunos otros? Sí, claro. Hay más. Esto es solamente una aproximación para comparar precisamente las señales de vitalidad y de salud que en algunos contextos todavía identificamos como expresiones del reino de una iglesia saludable, y no. Una iglesia saludable predica el reino de Dios y su justicia. Su mensaje no está sentado en la iglesia, está sentado en Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta en ese campo misionero? Bueno, primero que todo tenemos que recordar que el mundo digital es tanto físico como digital. Y entonces, así que la iglesia debe responder a ambos. Campo misional, campo digital. ¿Cómo vivimos como iglesia? Asumiendo ese campo de misión. Bueno, comencemos a pensar en nosotros. Identifique la población de tu llamado. ¿Cuál es la población de tu llamado? Recordemos. Marcos, ¿a quién dirigió el evangelio? Gentiles. ¿A quiénes? A los gentiles. Gentiles. Marquitos dirigió su evangelio a los gentiles. Esa fue la población, ¿sí? Porque él trabajó con Pablo y Lucas. Por eso trabajó también con Pablo y Lucas. Muy bien, Marquitos. Su población identificada fueron los gentiles. Bueno, ¿y por qué no se fueron los judíos? Él tenía una población identificada de su llamado. Juan, ¿cuál era su población identificada? Los judíos. Hablar de las fiestas, símbolos judíos. Por ejemplo. Bueno, ¿y por qué Juan no habló a los gentiles? ¿Juan tenía algo de gentil? No, era judío. Su cultura, todo se había crecido en el contexto judío. Lucas. ¿A quién escribió Lucas? Sí, Teófilo, ¿quién era? ¿O qué podría ser? ¿Una comunidad? ¿Puede ser una persona? Sí. ¿Pero cuál era su contexto? Gentil, griego, gentil. Lucas era un médico griego. Trabajó con Pablo también. ¿Cuál fue la población de su llamado? Esa fue. Pedro. ¿A quién se dirigió Pedro? Judíos. Judíos, pero acuérdate que también a gentiles. Sí, tanto tuvo más con judíos, pero también igual gentiles, ¿no? Fue la puerta abierta para que Cornelio
precisamente. Los que estaban fuera de Ok. Pablo, ¿a quién llegó Pablo? Bueno, vamos a acercarnos, vamos al texto, Hechos 9:15. Vamos a Hechos, miremos Hechos 9:15. Hechos, capítulo 9, versículo 15. Dice así. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Él estaba hablando con Ananías, pero note lo que le dice Dios a Ananías. Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de ¿quién? De los gentiles y de reyes, pero también y de los hijos de Israel. No tan solo Pablo tuvo un ministerio con gentiles, también tuvo un ministerio con los hijos de Israel. Entonces, noten, ¿había una población identificada claramente su llamado? Sí, claro. ¿Había una población identificada claramente su llamado? Dios, ¿a qué lo ha llamado a usted? ¿Cuál es el lenguaje que usted habla? ¿Cuál es la población a la cual usted tiene carga por ella? ¿Qué es lo que lo quiebra? Entonces usted me dirá, no, sí, los niños, pero los ancianos no me gustan, pero ¿qué tal que el Señor me llame a los ancianos? Es como un joven que me decía, ¿y qué tal que Dios me diga que me case con una vieja fea que no me gusta? ¿Usted cree que Dios va a hacer eso? Es una misión sacrificial, ¿no? Sí, no, y sufría por eso. Sufría. ¿Qué tal que Dios me haya que casar con una fea? Así como Oseas, decía él, ¿no? ¿Quién? No, Oseas. Sí. No, nadie dice que de pronto era muy bonita. Así como Abraham cuando le dice a Sara que vaya con su esclava, es ni corto ni perezoso, le dijo, debe ser horrible esa esclava, sí, esa esclava egipcia. No, Abraham ni corto ni perezoso fue a cumplir el deber que Sarita le estaba enviando, ¿no? ¿Cierto? Ok. La labor encomendada. La labor encomendada, sí. Él hizo la tarea. Sí, hizo la tarea muy bien. Hasta el día de hoy tenemos las consecuencias de esa tarea. Hasta el día de hoy ellos están todavía en guerra. Bueno. Entonces, bueno, en el mundo digital, aquí tenemos varios que están conectados con ese mundo digital. Técnica y profesionalmente. Dios les pudo dar llaves. ¿Cómo van a poner al servicio de la iglesia del Señor eso? Eso es el campo misionero digital. Ahora, igualmente, el campo de misión, lo que pasa es que hoy en día todos tenemos acceso a ese campo. Entonces yo me he dado cuenta, en la reunión de pastores de Filadelfia me decía, yo soy un pastor, algo raro está pasando en la congregación, que resulta que una señora por ahí tiene un grupo de 5, otro tiene un grupo de 10, y otro tiene un grupo de 8, y otro se reúne con niños, y yo digo, ¿ustedes a qué hora sacan tiempo? No, pastor, todo es en la virtualidad. La pandemia nos conectó con todo un universo de gente y entonces me dice, ¿y ahora qué hago yo? Es que grupos de vida digitales. Esa es la labor de la iglesia. ¿Cómo hacemos conexión? Pero hay algo que es real. Usted se conecta con esa población. La pregunta es, ¿qué tan conectada usted está con la iglesia encarnada? Porque la misma conexión que usted tiene con la iglesia encarnada es la misma conexión que ellos van a tener con la iglesia encarnada. ¿Usted quiere tener hijos o hijas digitales? Ellos se multiplican como ratones. De pronto usted ve y dice, ¡oh, 1,000,000 de likes! Tengo 1,000,000. ¡La iglesia del 1,000,000! ¡Ya, por fin! Eso no le garantiza nada. Hay que hacer esa realidad encarnada. Entonces, identifica la población de tu llamado. Identifica la población también en la realidad. ¿Cuál es la población?
el lugar donde estás. Yo comencé vendiendo libros de medicina. Yo vendía libros de medicina. Primero vendí la enciclopedia británica. Y les cuento, no vendí ni una sola. Pero comencé vendiendo la enciclopedia británica. Yo no me acuerdo cuántos libros eran, pero eran muchos libros. Pero eso fue la puerta y la apertura para aprender a vender. Después vendí equipos médicos. Después tuve la visita médica. Oye, y qué línea tan extraña el Señor, ¿no? Mire, comencé vendiendo libros de medicina. Luego termino trabajando 17 años en la red Santo Oriente Hospitales. Aquel vendedor que llevaba los libritos a los médicos terminó sirviéndole al Señor en un hospital, en varios hospitales. Él sabe cómo hace sus cosas. Identifica la población de tu llamado. Identifica la contextualización de tu llamado. Vamos a Hechos 10:34. Mateo también para los judíos. Sí, también, lo que pasa es que por el tiempo ya no alcanzamos. Mateo, sí, claro, para los judíos. Gracias por recordarlo. ¿Que conocían qué? Que conocían las Escrituras. Bueno, miren cómo cada uno de los evangelistas llegó a una población diferente. Hechos 10:34, miren lo que dice. Dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Identifica la contextualización de tu llamado. Pedro tuvo que resignificar totalmente su cosmovisión. Porque es que Dios los llamó a entrar a la casa de un incircunciso, un gentil, al cual se estaba contaminando. Por eso es que trae la visión del lienzo con animales. Muchas veces Dios tiene que cambiar nuestra cosmovisión para podernos ubicar en un contexto diferente. Dios cambia nuestra cosmovisión. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con que dice después, versículo 34, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de paz por medio de Jesucristo. Identifica la contextualización de tu llamado. Mira, hay algunos que le va muy bien con niños. Hay otros que le va muy bien con ancianos. Hace 15 días hablaba con una persona, ella es trabajadora social y está trabajando en un geriátrico, hizo una especialización en gerontología. Y entonces le dije, oye, es difícil encontrar una trabajadora social con esa especialización. Me dice, sí, casi nadie le gusta trabajar con ancianos. A mí me fascina. Es una mujer súper tierna. Y los ancianos, sí, estamos hablando no ancianos de 70, de 80 años, y en condición, algunos de discapacidad, y algunos con limitaciones. O sea, esta no es la población de los ancianos, sí, que de alguna otra manera entramos en unas eras de cascarrabias y de tal, sí. Pero no, esto es una población mucho más complicada. Sí, lo que hay que hacer con un adulto, cambiarlo, los pañales, atenderlo, que la medicina se la da y se la escupe, ¿es cierto? Hay que volver otra vez, se la da y se la escupe, a ver hasta dónde llega, y encontró que estaban jugando con las medicinas a ver quién la escupía más lejos, etcétera, etcétera. Esas son realidades. Entonces, ¿por qué ella identifica el contexto? Ella, va usted y le cuenta la historia, ella a diferencia de otros, decía, ¿sabe quién me inspiró esto? Mi mamá. Mi mamá fue una mujer que tuvo una lesión, entró en una cuadriplegia y yo la tuve que cuidar 10 años de su vida. Y al comienzo, pero tuve que capacitarme para entender cómo atiendes tú a una persona en esta condición. Y esa capacitación luego me inspiró a hacer una especialización en gerontología. Tremendo. Entonces, identifica tu contexto. Mira lo que dice el autor. Dice,
Identifica la población de tu llamado, primero. Mejor busca las áreas en el mundo digital donde tu iglesia puede hacer unas pocas cosas, pero que las haga bien y concéntrate en ellas. Ignora el barullo y ajetreos digitales. Mira, esto es lo que pasa también cuando uno tiene la mesa de noche y tiene 10 libros y no se ha leído sino uno nomás. Ay, sí, una hoja. No, pues trata uno supuestamente de leerse los dos. Nada. Lo mismo pasa en el tiempo. Usted encuentra de todo encuentra en la era digital, en todo. Y usted quiere, sí, entonces pestañas para acá, guarde para allá el documento y cuando usted va a ver ya no me cabe nada en el celular. Entonces, identifique la población, pero también identifique el contexto. Dice, el mayor problema con el enfoque de volver a la normalidad, porque es que ahora resulta que queremos volver a la normalidad. Algunos pastores me dicen, es que cuando sea el día que volvemos a la normalidad. No, la realidad es que la normalidad cambió. La normalidad es esta. Es esta la normalidad. Ya, olvídense que vamos a volver, que ya todas las congregaciones, porque un pastor me decía, no es que imagínate, yo tengo un templo donde cabían 10.000 personas y ahora ni siquiera 2.000, porque ahora el 50% está en la virtualidad. ¿Y qué hago yo con un templo tan grande? Entonces me dice, voy a esperar a que vuelva a la normalidad. Le dije, malas noticias, maestro, la normalidad no vuelve así. No, sí, yo tengo fe. Es que esto no se trata de fe, se trata de que entiendas la realidad y te identifiques con el contexto. Porque si tú no te identificas con el contexto, entonces no vas a identificar tu llamado. Tienes que ser realista en el entorno donde estás. Entonces, ¿qué pasa? Dice, una cosa es el mundo pre-cuarentena y otra diferente post-cuarentena. La iglesia no puede ministrar con eficacia usando métodos para un mundo que ya no existe. Inexistente. Por esa razón, a mí que no soy nativo digital, me ha tocado comenzar a rodearme de gente que entiende de esto. Y que... ¿ah? Eso es ser contextual. Eso es ser contextual. Yo tengo que estar conectado. Yo duré 7 años con un computador en el Hospital Rafael Uribe, ¿ya? Y no lo encendía porque yo imaginaba que si me encendía eso iba a salir chispas. Hasta que un día el doctor Quiñones me dijo, o usted aprende a manejar ese computador o no trabaja más conmigo. Eso fue sentencia de muerte. Ese día hasta su altura de estómago tuvo. Claro, es esa fobia a la tecnología que uno tenía, ¿no? ¿Qué tal? Entonces cuando me tocó asumir el iPad, porque resulta que el hospital entregó iPads. Entonces yo estaba dictando la charla y aparecía allá en la intranet. Y ¿qué es esa vaina? La intranet del hospital. Sí, entonces parecía ya la pantalla de Apple y todo lo mandaba a los iPads. Estaba allá, y todo le caía a los iPads. Y yo dije, ¿y esta vaina dónde me están transmitiendo? No, pues la internet del hospital mandaba toda la información. Y entonces dice el doctor Quiñones, me acuerdo, dijo, vamos a reducir los costos de celular. Se ahorraron millones. Entonces el hospital ponía una parte y uno colocaba la parte para el iPhone. Pues usted se conecta entre iPhone. Tiene toda una organización conectada entre iPhone. ¿Cuántos millones tuvieron que reducir? Ahora, si usted quería llamar a su familia, ya era un asunto suyo. Pero todo el hospital se conectaba. Entonces, ¿dónde está, chat? Aquí estoy. A ver, ponga la pantalla. ¿Cuál pantalla? A ver. No, es que yo lo puedo ver a usted. ¿Dónde usted está? ¿Ya? ¿También eso? Entonces, yo tengo que identificar el contexto. La pastoral tiene que identificar. Tenemos que aprender como iglesia en esta era digital. ¿Cuáles son los campos digitales que tenemos? Esos campos digitales son mujeres, por ejemplo. Como comunidad, como fundación, mujeres. Hablamos de Pastoral de la Mujer. Es el programa donde más asistencia hay de mujeres. Cuando se habló Pastoral de la Mujer, casi habían 60, 70 mujeres. No tenemos ningún programa tan grande. Y Dios le ha dado gracia a las personas. La doctora Carolina Acevedo, por ejemplo.
la doctora Jenny Murcia también, como pastora, la gracia. Entonces, identifica la contextualización de tu llamado. Tenemos que ser contextuales. Si no somos contextuales, no somos eficaces en ese contexto. Identifica la tecnología al servicio del llamado, no lo contrario. Dios usó la tecnología de vanguardia en épocas anteriores. ¿Cómo usó la tecnología de vanguardia? Algunos historiadores consideran que Dios escogió los tiempos del Imperio Romano por muchas razones. Jamás el mundo ha tenido tantas vías de comunicación tan buenas como lo que construyó el Imperio Romano. Construyeron miles y miles de kilómetros. Dice, Dios usó la tecnología de vanguardia de épocas anteriores para difundir el Evangelio por todo el mundo. Una de esas tecnologías fue la experiencia de los romanos en la construcción de calzadas. Los romanos eran, ¿cierto?, soberanos arquitectos, ingenieros. Miren qué dice, a partir del 312 a.C., con la Vía Apia, los romanos iniciaron un importante proyecto de construcción que finalmente abarcó 50.000 millas, o sea, 80.000 kilómetros de calzada. Por eso es que se podía transitar hasta en bicicleta en Roma. Por eso el dicho, todos los españoles van a Roma. Bueno, exactamente. Entonces, o sea, miren el principio. El principio es que la tecnología al servicio del llamado, no el llamado al servicio de la tecnología. Eso es muy diferente. Cuando usted convierte en un fin eso, grave. Cuando es un medio para lo que Dios quiere que haga, diferente. Entonces, esos son algunos elementos que tenemos que tener en cuenta. El mundo es tanto digital como físico. Así que la iglesia debe responder a ambos. ¿Estamos en la virtualidad? ¿Sí, Martica? ¿Están ahí? Nidia, Anita, Martica, Julie. Sí, señor. Mariana. Y acá estamos. Muy bien. Luz Jenny, Catherine. Estamos. Muy bien. Ok. Resulta que hoy en día se habla que ya han identificado la población, porque hay algo que ahorita se habla de ciberteologías. ¿Cómo les parece? Mi formación es en teología, yo no me puedo quedar atrás. También se habla de teoneurologías. ¿Cómo le parece ese nombre? Incluso hay artículos de la revista de bioética de la Universidad de La Sabana donde han sacado varios artículos sobre esos temas. Interesante, ¿no? Esta de bioética. Resulta que la iglesia en la era digital trata con tres grupos de personas. Tres grupos de personas. El digital neto, el digital en transición, el mixto, y el cuarto es el que no viene nunca ni se conecta nunca. Ese no, nunca se conecta, nunca aparece, por allá suena. Si es que voy a Yuri no me invitaron. Pero está en el grupo de WhatsApp. Está en el grupo de WhatsApp. Mire, hay tres, ya está ahí, ya hay identificado. O sea, este tiempo la digitalidad no fue en vano. Nosotros tenemos que ser contextuales. Estaba en una misa el viernes, en una reunión de pastores, y entonces ¿qué veía yo? Los pastores jóvenes que estaban en la misa contaban cómo salieron adelante con la pandemia. Y a mí había al lado mío 3 cuchitos, y entonces se quedaban así. Y me decía, oye, ¿y si ellos hubieran estado conmigo? Posiblemente no hubiéramos cerrado el templo. No, y es que no tenían más jóvenes, y otro me dice, sí, pero no quise escucharlos. Y otro me dice, yo creía que eso era del diablo, pero ahora me di cuenta que no es del diablo. Imagínense. Entonces, tenemos, ¿cuál es el digital neto? Mire, el digital neto es el primero que representa, solo está en
en el medio digital. Ahora, hay buenas razones, pero también hay razones que no justifican estar ahí. Hay buenas razones como las personas que no pueden asistir a las reuniones presencialmente en condiciones de discapacidad. Oye, esa es una población interesante, ¿no? Ahora, la cual se puede llegar. Anteriormente era la iglesia electrónica. Eso lo planteó la iglesia católica. Y algunos pastores se opusieron. La iglesia electrónica era la iglesia que se alimentaba por la misa de los domingos. ¿Y quiénes la escuchaban? Las personas que estaban en condición de discapacidad. Las personas que están enfermas también. Sí, enfermas también. ¿La que transmitían por televisión? Sí, se transmitía por televisión. Había una los sábados y otra los domingos. Entonces, fíjense. Entonces, solo digital. Esa es una población que no se puede movilizar, no se puede mover. También tenemos ancianos recluidos en lugares geriátricos o miembros de las Fuerzas Armadas posicionados en otros países que son creyentes y quieren participar o están en un buque. Yo tenía uno que tenía sesiones conmigo en la pandemia y él era un capitán, ya entonces me decía, bueno, a veces el internet funciona, estamos por el sector de Panamá, vamos a estar por tal sector, por allá no, por el Golfo Pérsico a veces entra la señal, pero el hombre se conectaba tal vez. Y a veces, entonces, como un mes me dijo, no puedo conectarme porque voy a estar en el submarino. Dije, no, hasta allá sí no llega eso. Pero mire todos los espacios. Mire, él era un militar y estábamos en consulta. Entonces, también tenemos eso, es el digital network. Pero también incluye a quienes no se arriesgan a entrar en las instalaciones físicas todavía. ¿Sí? Y sí, es respetuoso. Muchos de ellos son ancianas o ancianos y no están dispuestos o no están preparados para asistir a un servicio. No se sienten seguras, no se sienten seguros. Bueno, no son anti-iglesia, pero tampoco están dispuestos a reunirse como comunidad presencial. Algunos quizás hagan transición en el futuro, otros nunca. La pregunta es a mí en mi pastoral como iglesia, ¿cómo vamos a alcanzar a esas personas? ¿Cómo vamos a ministrar a esas personas? Ese es un desafío para la pastoral. Y algunos de nosotros posiblemente no los vamos a ver, pero la idea es cómo podemos llegar a esas personas. Ese es el gran desafío que tenemos también, que la iglesia tiene, y no es para satanizarlas, para juzgarlas o para ignorarlas, no. Pero también tenemos los digitales en transición. O sea, son los que están en el grupo de intercesión en una fuerte oración para que salgan de la digitalidad neta. Aquellos que no tienen ninguna de las limitaciones anteriores, pero no quieren venir. Y no quieren venir porque sí, también se desarrolla un tema, ojo, no es solamente un tema de pereza física, sino es un tema además de comodidad, es un tema de que la persona se va acomodando a su condición física y ya salir pues ya no le gusta mucho, ya prefiere la casita. Y si uno cuando se da cuenta de cuando usted va a un retiro y regresa, usted como se siente como los carros, como se siente como amenazada, como que sí, va a pasar la calle, como que no siente, o sea, uno pierde. Entonces, ¿cuánto más cuando nos quedamos allí y no queremos salir de nuestras casas? Pero digital en transición, en su mayor parte se conectan con la iglesia mediante la tecnología. Rara vez asisten en persona a una reunión, pero esto no era antes de la pandemia, esto fue después de la pandemia. Muchos frecuentaban las reuniones, pero eran un poco asociales, no antisociales, no robaban a nadie. Si no eran asociales, no les gustaba mucho socializar, pues la pandemia se convirtió en la gran excusa para no volver a socializar nunca. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Que, bueno, estas personas asisten a una reunión, pero hay algunas señales de que quizá puedan llegar a hacerlo. Es posible que se hayan unido a un grupo pequeño por video o hayan empezado a conocer a los demás. Esta población digital en transición, tenemos en el Renuevo también. Y hay algunos grupos que se han ido formando también en la digitalidad.
tenemos algunas personas que no vienen acá, que se conectaron con nosotros porque están en otro país, o están en otra ciudad, o están en otro lugar y forman parte hoy de la comunidad. Pero las tenemos que conectar y tenemos que llegar a ellas. ¿De qué forma? Que Dios nos dio la sabiduría. Y por último, una población mixta. Están conectados a la congregación tanto digital como presencialmente. He aquí una muestra de algunos de ustedes. Sí. Pero también encontramos que hay algunos que todavía no nos adecuamos al tema de la era digital y nos cuesta trabajo. Sí, también tenemos. Pero esta población están conectados digital y presencialmente. Y es realmente bastante raro encontrar a alguien que no tenga conexiones digitales. O sea, nosotros somos mixtos. Cuando usted por una u otra situación no viene, no puede venir, entonces, ¿qué hace? Se conecta a la digitalidad. ¿Ok? Para ir concluyendo, hay unos riesgos. Hay unos riesgos si nos quedamos en la digitalidad. Hay promesas, pero también hay advertencias. Riesgos que se asumen al quedarse únicamente en la digitalidad. Primero, se inhiben las respuestas al mensaje de exposición de la palabra, de adoración y los testimonios. Cuando usted está adorando acá, a pesar de que usted tenga problemas. Pero cuando está en su casa, está lavando la loza y adorando allá. ¡Aleluya! Sí, con el Señor y todo, sí, allá, los platos. Saca los platos, sí, saca el otro. O si no, usted está ahí en el computador y entonces uno lo ve mirando el computador, pero sus ojos se hacen... ¿Usted cree que está poniéndole cuidado a uno? Tiene mil cosas ahí en la pantalla, ¿sí? Y cree que uno no se da cuenta. Y uno que está acostumbrado a ver a los ojos comienza a desorbitar ahí. Sí, aquí estoy, pastor, aquí estoy. Y lo ve a uno y uno dice, o sea, ¿soy yo? ¿O es que tiene la pantalla abierta una cantidad de cosas? Una de dos. Y entonces cuando uno dice, oye, sí, no, es que el internet no, estaba ya en la cocina y salió corriendo cuando escuchó el nombre, ¿ya? Y llegó a respirar. Sí, aquí estoy. No estaba ahí. O sea, no hay, miren, no hay esa posibilidad de respuesta, ¿sí? Sí, yo sé que algunos de ustedes graban y me lo han dicho, ¿sí? Pero vaya a ver su celular, ¿cuántas grabaciones tiene sin escuchar? Esto es lo que pasa con el programa PECAP Resulta que antes mandábamos una clase grabada, 5 horas, 5 horas de PECAP, 5 horas. Entonces Juan Pablo la dejaba. Entonces comenzamos a darnos cuenta de que por allá aparecían las clases del renuevo en otra congregación, por allá, por la otra. Entonces Juan Pablo dijo, un momento, aquí no se puede, 8 días para mirar, para escuchar la clase y listo. Y con todo sentido claro. Pero entonces usted cree que usted tiene la primera clase, 5 horas de la primera semana de junio. La segunda semana de junio, la tercera semana de junio, la cuarta semana de junio, usted es un procrastinador genial. Usted nunca escuchó las grabaciones. Entonces usted dice, mañana escucho la predicación del domingo. Mañana. Tiene 40 predicaciones que nunca ha escuchado. Mañana. Entonces, ¿qué pasa? Eso, fíjate, inhibe las respuestas del mensaje, exposición de la palabra, la adoración y los testimonios. Usted no puede responder. Usted en el mundo digital, usted no puede responder de la misma manera que usted responde acá, ¿sí? Se pierde el pensamiento crítico, pues las personas están más expuestas a imágenes que a argumentos. El pensamiento crítico se pierde. Usted diría, no, pero es que aquí todo... Sí, porque yo causo las respuestas cuando les digo vamos a dialogar la palabra. Pero en otros lugares donde no. O sea... John Stott dice que eso es una predicación, le tiene un nombre muy, muy significativo, cuando no hay un diálogo, ¿sí?
es una predicación, bueno, después le consigo el nombre, pero tiene un nombre a eso. Se pierde el pensamiento crítico, se pierde la asimilación y el nivel de atención de la receptividad al mensaje. ¿Usted cree que se va a acordar? Primero que todo, si usted solamente escucha un mensaje en una clase común y corriente en la universidad, donde fue tipo cátedra, y usted solamente retiene el 20% de eso, ¿usted cree que estando en su casa, escuchando otras cosas, haciendo otras cosas, va a retener la enseñanza? No, yo estuve en la enseñanza. Yo sí estuve en la enseñanza. Sí. No, usted no va a retener, eso es un hecho. ¿Cuánto le queda del 20%? Le quedará el 5%. Pero usted siente que no tiene culpa porque usted estuvo allí. No, aquí no se trata de culpa. Los netos digitales emocionan en sus comentarios y posturas. Son respuestas pero totalmente emocionales. Por eso es puro emocionalismo. Se pierde el sentido del proceso, se cae en la inmediatez, pensamiento a corto plazo, diferente del pensamiento catedral. No hay procesos. No hay procesos. Eso es un hecho. Se estimula la cultura de la infodemia, cantidad de información. Y usted va a preguntar la fuente y no tiene ni idea de dónde es. Es que ese pastor predica muy bueno. ¿Y quién es él? No sé, pero predica muy bueno. Vaya y infórmese quién fue él. ¿Quién es él? Ok. Y se pierden las acciones de respuesta en la comunidad. Entonces, hasta ahí quiero llegar. Ya por tiempo, ya por los niños. Propuestas para la próxima reunión. Bueno, somos una iglesia en la era digital. Vamos a abrir nuestras reuniones a mujeres. Nuestra reunión se llama Sola y Humana. ¿Es para solteras? No, no es para solteras. Son mujeres en una condición de que pueden estar casadas, pero se sienten solas. Muchas mujeres. Hay un poema de un autor español, dice: sin el amor que encanta, la soledad de un ermitaño espanta. Pero es más terrible todavía la soledad de dos en compañía. Es más terrible todavía la soledad de dos en compañía. Entonces vamos a comenzar en el mes de septiembre, primer sábado de cada mes, vamos a tener la reunión aquí a partir de las 6 de la tarde. ¿Por qué a partir de las 6? Porque resulta que cuando usted viene, ayer me di cuenta de eso, ellos tienen reunión aquí abajo, la iglesia bolivariana, como son sus reuniones aquí abajo. Y lo que es desde las 4 hasta las 6 de la tarde, esos equipos se levanta este piso así de los baffles que tienen abajo. Entonces, pues van a interrumpir y pues no, entonces a las 6 ya ellos terminan y comienza su enseñanza. Ya, y aunque el pastor grita y grita durísimo, entonces también se sigue escuchando, pero bueno, ya con otras cortinas ahí lo tapamos al pastor. Entonces, vamos a comenzar las sesiones de pareja también. Vamos a comenzar las sesiones en pareja. Vamos a tener virtualidad y presencialidad. Sí, igual, nos toca mixto. Esa es la realidad de la era digital. Mujeres solas en la virtualidad y presencial, sí, también. Esa es la realidad de la era digital. Vamos a esperar la normalidad. No, es que esa es la normalidad. Esa es la realidad que nos atiende. ¿Ya? Entonces vamos a terminar con una oración. Señor, gracias porque tu palabra nos inspira independiente de los tiempos que vivamos. Gracias, Señor, porque tu palabra nos desafía, Señor, sin importar los momentos o los contextos que vivamos. Gracias, Señor, por los niños, por América. Inspírala, Señor, y háblales a ellos, a sus corazones también, para que ellos te descubran también en esta era donde ellos son nativos digitales, que podamos saber llegar a sus vidas, a sus corazones. En Cristo Jesús. Amén.